¿Qué onda? En el video de hoy vamos a hablar sobre RESTful APIs y OpniOut. Eh, Esto nos va a explicar sobre todo la parte de REST, cómo vamos a diseñar nuestra API y más que nada cómo se va a consumir. No es, Tiene mucho que ver con el código, sino con el diseño, ¿va? Del API. Hablemos de REST. Entonces, REST son las siglas de Representational State Transfer. Es una forma de diseñar una API basadas en URIs, donde estas URIs representan un recurso. Cuando nosotros diseñamos un servicio para nuestra aplicación, este puede estar basado en recursos como por ejemplo SOAP. SOAP era muy popular antes para diseñar servicios web. Ahora REST es muchísimo más popular. O también pueden haber otros que están basados en acciones que están muy fuera de tiempo. Sobre todo se utilizan en lenguajes más antiguos, más tradicionales como C o C++, los basados en acciones como RPC. Ahora, algunas de las características de REST es que el cliente no sabe nada de la estructura del API, es decir, solo sabe dónde está el recurso y listo. O sea, y esa dirección del recurso es una URI, ¿va? El que sabe toda la información y el que se encarga de dar esa información es el servidor o el lugar en donde nuestra API está alojada. La web en términos generales está construida bajo REST como arquitectura. O sea, no solo REST es para colocar servicios como APIs, sino también para la web en general podríamos decir que está representada como REST. ¿Por qué? Eh, Pongamos un ejemplo, una página web eh, a la cual se accede a través de una URL. La pregunta es, ¿la URL representa a la página? Y la respuesta es que no, la URL representa un concepto o un recurso. La página, el HTML, el CSS es la representación de este concepto. Es decir, el concepto, por ejemplo, de un video, nosotros lo podríamos representar con un HTML, con una etiqueta video, con ciertos CSS, con ciertos controles. Pero esa sola es la forma como se ve el recurso, como nosotros mostramos el recurso. En realidad el recurso es el video, ¿no? Entonces, así funciona la web en términos generales. Cuando tú visitas un artículo, la URL representa ese artículo y la página, el HTML, todo eso representa la forma en cómo se ve el artículo. Y es que HTML no es la única forma en como nosotros podemos representar un recurso. También lo podemos hacer con JSON, lo podemos hacer con XML, lo podemos hacer con un PDF, con una imagen, con CSV. En fin, hay muchísimos formatos. Y HTML es solo uno de ellos que está sobre todo diseñado para que el navegador haga el render de forma visual y las personas lo puedan consumir. En cambio, formatos como JSON y XML cuya estructura está mejor definida, no están diseñados para que el usuario vea la información, sino para que las máquinas puedan consumir esa información, puedan ver la representación del recurso. ¿Sale? Ahora, una cuestión por la cual nace REST es que cada lenguaje de programación tiene su propia manera de describir los sustantivos, es decir, de definir objetos, formas de guardarlos en memoria, formas de accederlos a la memoria, etcétera. Entonces, sería muy difícil que si no hubiera algo como las URLs, sería muy difícil que, por ejemplo, un objeto, un recurso que tienes en Java lo puedas consumir desde Ruby o desde Python. Entonces, básicamente nosotros le ponemos una dirección al recurso y esta dirección es la URL, ¿sale? Entonces, de esta manera todos los sistemas, todas las aplicaciones diseñadas en cualquier lenguaje de programación pueden acceder a ese recurso a través de su dirección, que es la URL, ¿sale? Entonces, antes de continuar con esto, quisiera diferenciar dónde encontramos sustantivos y dónde encontramos verbos. Si conocen sobre MVC, podríamos decir que generalmente un sustantivo es un modelo, generalmente, ¿sale? Es decir, por ejemplo, ¿qué clase de sustantivos tendríamos en código facilito? Videos, usuarios,
cursos, artículos, preguntas, respuestas, todos esos son los sustantivos. Y los verbos son la acción que vamos a hacer sobre un sustantivo, ¿no? Entonces, en la web basada en verbos, teníamos URLs como getUser, createUser, deleteUser, y obviamente cada una de ellas tenía el verbo implícito, el verbo dentro de la misma URL venía el verbo. Ahora, en la web basada en sustantivos, el sustantivo es el mismo, ¿sale? O sea, la URL para escribir un sustantivo es la misma, no importa qué acción quieras ejecutar sobre ese sustantivo, no importa si quieres crear, no importa si quieres leer, no importa si quieres eliminar, la URL es la misma, porque la URL no está representando una acción, sino a un sustantivo, a un recurso, ¿vale? Entonces, aunque yo quiera eliminar o quiera obtener, el sustantivo al que estoy tratando de acceder es el mismo y por lo tanto su dirección no debería cambiar. Entonces ahí tenemos que es el mismo sustantivo, pero ven como la diferencia es que uno es con get, uno es con post y uno es con delete. Ahora, ¿qué es eso? REST, ya lo habíamos dicho, si no lo recalcamos, está basado en sustantivos o en recursos, que es más preciso decir. Y para poder tener la misma URL para los diferentes sustantivos y no mostrar la acción en la URL, utiliza los verbos de HTTP. HTTP es el protocolo a través del cual se funciona el Internet. Es decir, tú accedes a una página web y estás haciendo una petición HTTP. Y esa petición HTTP puede ejecutarse bajo diferentes verbos. Puede ser una petición GET, puede ser una petición POST, puede ser una petición DELETE, una PUT, una PATCH, una HEADER, una OPTIONS. O sea, hay un rango de verbos para poder ejecutar una petición HTTP. Entonces, las arquitecturas REST, que es la que nosotros vamos a construir en nuestra API, siguen 5 principios. Primero, todo es un recurso, ¿sale? Todo. Los datos y la funcionalidad, todo tiene que estar representado por recursos. Y estos mismos recursos se tienen que identificar por una URL. Y en la URL no viene el verbo que queremos ejecutar sobre ese recurso. Simple y sencillamente viene una dirección para el recurso. La arquitectura utiliza una interfaz uniforme que es HTTP, ¿sale? Desde la que ya hablamos que sí funciona el Internet. La comunicación es hecha a través de representaciones. Entonces, cuando yo hago una petición HTTP a mi servidor con el API, el servidor me responde con una representación del recurso, que podría ser una página HTML, que podría ser una estructura XML o una estructura JSON, ¿sale? Y cada request se manda de manera aislada, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo de API REST con Ruby on Rails es esta, ¿no? Aquí tenemos un recurso que son círculos y ahí tengo el código para crear, para actualizar, para eliminar, para mostrar. Y si pueden ver la URL que está comentada, ahí pueden ver que el verbo con el que se está ejecutando esa petición, que por ejemplo puede ser get, put, patch, delete, y el recurso sobre el cual se está ejecutando esa petición, que puede ser un círculo, que puede ser una colección de círculos, etcétera, ¿sale? Otro ejemplo de una API, de API REST es, por ejemplo, la de Google Drive, ¿sale? Ahí pueden ver que para realizar diferentes acciones sobre los archivos, que son los recursos en este caso, tienes que utilizar los diferentes métodos de HTTP, ¿vale? Entonces, en la parte izquierda están el verbo que quieres ejecutar. Después la siguiente columna dice la petición HTTP que deberías utilizar. Y ahí pueden ver que también están especificados los verbos de HTTP que se ejecutan sobre la URL, ¿va? Otro más todavía, por ejemplo, la de Twitter también es REST. Ahí pueden ver la acción HTTP a la izquierda. En este caso solo hay get y solo hay post. Y después la URL, ¿vale? En REST podemos identificar dos tipos de recursos, ¿sale? Las colecciones y las instancias. Las colecciones es, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de usuarios y quiero obtener todos los usuarios de mi aplicación,
Pues ese tipo de recursos al que voy a tratar de acceder es una colección, porque son varios usuarios. Las instancias es solo una persona. Entonces digamos que de todos los usuarios que tengo, solo quiero acceder al usuario Uriel. Entonces pido ese usuario. Y las colecciones tienen su propia URL y las instancias tienen su propia URL también. ¿Sale? Aquí hay una comparación con SOAP, porque SOAP era normalmente la forma en como nosotros creábamos servicios web o APIs para nuestras aplicaciones, ¿sale? Solo que SOAP estaba llenado de muchos estándares, entonces por ejemplo ahí tienes el primer paso que es tu datos, o donde dice data. Después le agregabas todos los estándares de SOAP, toda la forma en cómo tenías que escribir el XML, todas las acciones que podías ejecutar con el verbo, o sea, era muy verboso, digamos, o sea, había que escribir mucho texto para describir tus datos. Entonces, los datos que enviabas del cliente al servidor y del servidor al cliente eran pesados. En cambio, con REST, prácticamente los datos se envían limpios, no tienes que estarte preocupando por estándares ni por generar XMLs ni nada de eso. Simple y sencillamente mandas los datos y toda la información extra, como la acción que quieres ejecutar, va en el método, va en la petición, en el HTTP. ¿Va? Todo esto tal vez vaya quedando muchísimo más claro cuando empecemos a desarrollar. Vamos a ver cómo podemos ejecutar métodos delete, ejecutar métodos get, post, put, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata REST? Bueno, lo resumamos. Recursos representados por URLs, es decir, cada uno de los sustantivos de mi aplicación están representados por una URL. Acceder a los recursos a través de verbos estándar que están en HTTP. O sea, porque por ejemplo cuando la web estaba basada en verbos, uno podría llamarle mostrar usuario y el otro podría llamarle a la URL show user y otro podría llamarle obtener usuario. Entonces los verbos no estaban estandarizados, podría ser cualquiera. En cambio con HTTP pues solo tienes get, tienes post, tienes delete, tienes put patch, tienes option header. Entonces ya están estandarizados los verbos que puedes ejecutar sobre un recurso. La comunicación es a través de un protocolo estándar que es HTTP. Y la definición de los recursos o las representaciones son con JSON, XML u otros. Pero JSON y XML son los más populares. Y listo, de eso se trata REST, de representar un recurso a través de una estructura de datos y que la comunicación sea a través de HTTP. ¿Sale? Entonces ahora hablemos de OpNow. OpNow es un intermediario entre tu aplicación y otros servicios como Facebook, Twitter, Google, GitHub. Todos esos son proveedores de estrategias de OpNow. Entonces tu aplicación a través de OpNow se puede autenticar con estos servicios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que utilizando este flujo que también lo vamos a practicar en el curso, mucho más abstraído porque vamos a utilizar librerías. Pero a través de eso tú puedes, por ejemplo, utilizar la información en Facebook de X usuario con las limitaciones de los permisos. OpNow está diseñado para que tú no puedas abusar de los permisos del usuario. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Necesito la información del usuario que ahorita está logueado en Facebook, entonces mándamela. Y Facebook te manda el nombre de usuario, sus amigos, su correo. Lo mismo puedes hacer con Twitter, lo mismo puedes hacer con Google, etcétera. ¿Sale? Así es como, utilizando una estrategia OpNow, es como las plataformas te dicen, ¿sabes qué? Inicia sesión con Facebook o inicia sesión con Twitter. Y eso también lo vamos a ver en el curso. Con OpNow el proceso de autenticación tiene 3 pasos. Primero se genera una petición como OpNow tiene que ir, ¿sale? Con JSON y con la información como por ejemplo una clave, como por ejemplo la URL a la que tiene que retornar después de que haya el usuario aceptado los permisos en Facebook, por ejemplo, hacia dónde tiene que regresar Facebook esa información. Todo eso se configura. Se manda la petición al servidor, por ejemplo, entonces en este paso es cuando te cambian a la pantalla de Facebook y te dicen, ¿sabes qué? Aplicación tal quiere acceder a tu información, autorizar o no autorizar. Lo mismo con Twitter o lo mismo con Google. Y por último, una vez que Facebook, sigamos con el ejemplo de Facebook, supo que el usuario autorizó o no el que tú accedas a su información, te manda un callback.
Es decir, vuelve a dirigir al usuario a tu plataforma y ya tu plataforma recibe la información, ¿vale? Entonces, normalmente una de las cosas que tú tienes que mandar en el paso uno a la plataforma son llaves. En el caso de Twitter, por ejemplo, tienes un Twitter Key y un Twitter Secret. En el caso de Google tienes un client ID y un Secret también. Entonces, esto es para que las plataformas puedan identificar a quién es el que está tratando de acceder a la información de su usuario. Normalmente está este OmniOut en la parte del callback, que es el paso 3, te devuelve un token. Y con ese token tú puedes decir, ¿sabes qué? El usuario ya me dio permiso de que yo publique en su muro, ¿sabes qué? El usuario me dio permiso de que yo lea sus mensajes directos en Twitter, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es normalmente como se hace una petición. Si se dan cuenta, este es con Google. Ahí va el Client ID y el Client Secret. Este es un ejemplo de la petición que se genera en el paso 1. Y este es un ejemplo de un callback que te retorna en el paso 3. ¿Sale? Viene, por ejemplo, el proveedor, que es Google Out, el UID, que es un identificador de ese usuario, la información del usuario, nombre, correo, las credenciales, y ahí en credenciales pueden ver el token y todavía información extra como la foto de perfil, si el correo está verificado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este es el tipo de información que Google te va a retornar después de que un usuario autorice que tú accedas a su información, y a partir de eso tú puedes guardar al usuario, tú puedes autenticarlo, tú puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Eh, hay estrategias que hacen a OpniOut muy seguro. Por ejemplo, que para que tú puedas mandar al usuario a la página de Google para que autorice los permisos, tienes que utilizar una clave privada que Google te da. Lo mismo para Facebook, lo mismo para Twitter. Normalmente también Facebook o Google te van a decir desde qué IPs vas a tratar de comunicarte conmigo. Entonces tú pones la IP de tu servidor por si alguien te roba tu clave secreta, no pueda autenticar usuarios en tu nombre. ¿Sale? Estas claves privadas que te da Facebook, Google, corresponden normalmente a una aplicación. Por ejemplo, ya ven que en Código Facilito pueden iniciar sesión con Facebook. Tenemos una clave privada y tenemos una aplicación registrada en la sección de desarrolladores de Facebook. ¿Sale? Estos tokens de los que hablamos que te devuelven aquí en la parte de credentials solo pueden ser utilizados por la aplicación en la que se generaron. Es decir, los tokens que me ha devuelto Facebook cuando ustedes inician sesión con Facebook en código facilito, si me los roban no los pueden utilizar con otra aplicación. Estos mismos tokens, o sea, también tienen una fecha de expiración, no son infinitos, se expiran y tienes que renovarlos con la aplicación. Esa parte ya no la vamos a ver. Y otra cosa importante con OmniOut es que tú desde Facebook o desde Google puedes desautorizar las aplicaciones a las que ya les diste permiso, y esto expira los tokens automáticamente y le quitas los permisos a la aplicación de acceder a tu información, ¿sale? Y bueno, eso es la parte de cómo funcionan las REST y OmniOut. Entonces, espero que haya quedado esta parte clara. Eh, es como nosotros vamos a trabajar con REST, así que avancemos con el curso.